Orden del día corresponde dar lectura de la iniciativa del punto de acuerdo por el que la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a los servidores públicos de los poderes del Estado, de sus entidades y dependencias, así como de los municipios, de las entidades paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público de la entidad, a que en el desempeño de su encomienda se abstengan de emitir sesgos misóginos, sexistas o cualquier otro tipo de violencia política que denigre a las mujeres por su condición de género, presentada por la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales y coautoras. Se le concede el uso de la voz. Solicito a la primera secretaria de lectura de la misma. Diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, presidente de la Comisión Permanente de las 63 legislaturas del Estado de Zacatecas, presente. Las diputadas Gabriela Evangelina Pinedo Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, Roxana del Refugio Muñoz González, Mónica Borrego Estrada, Alma Gloria Dávila Luébano y María Navidad de Jesús Rayas Echoa del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en la 63 legislatura del Estado de Zacatecas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, fracción primero de la Constitución Política del Estado y Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera, 48, fracción segunda y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95, fracción primera, 96 y 97, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. La violencia política contra la mujer por razón de género es una manifestación agresiva que comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas en el ámbito público y político por el hecho de ser féminas y cuyo objeto o resultado es menoscabar o anular sus derechos. Nuestro país cuenta con un marco jurídico extenso para hacer frente a esta triste pero lacerante realidad. Así da cuenta de ellos los términos de los artículos 1, 4, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belém do Pará, se advierte que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales que limita total o parcialmente su goce o ejercicio. De manera especial, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer estipula en sus artículos 3 y 5 respectivamente como algunas de sus prioridades que toda mujer tenga derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, y que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y para tal objeto contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos, por lo que los estados, parte de dicho instrumento, reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de sus derechos. A su vez, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en sus artículos 2 y 7 respectivamente, establecen que los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y que tomarán todas las medidas apropiadas para eliminación de la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país y en particular garantizarán a esta igualdad de condiciones con respecto a los hombres. En este orden de ideas,
es importante señalar que en el país se han realizado reformas legislativas de manera paulatina y constante para adecuar y modificar nuestro marco jurídico a fin de que se respete el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres y se suprima la violencia política de género. Sin embargo, esta violencia sigue siendo una realidad a nivel nacional y a nivel de las entidades federativas. Es más alarmante, por lo que se necesita focalizar las acciones tendientes a eliminarla. Para entender las consecuencias sociales que genera la violencia política de género, es ilustrativo el documento titulado Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, en donde detalla que a medida que aumente la incursión de las mujeres en la política, también aumenta el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, pues su presencia desafía el status quo, obligando a la redistribución del poder. Es decir, la violencia política por razones de género es parte de la violencia estructural que enfrentan las mujeres por el hecho de ser mujeres cuando desafían al sistema. En referido documento también se enlistan varias situaciones de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres en la vida pública, a saber, primero, los estereotipos y un juicio generalizado en la sociedad en su conjunto de que la política y lo público es cosa de hombres, mientras que el ámbito de lo doméstico y lo privado sería el espacio natural de lo femenino, prejuicios predominantemente en ámbitos más tradicionales y locales. Segundo, la realidad cotidiana que dificulta la implicación de la mujer en las actividades políticas debido a la falta de tiempo, horarios poco adaptados a las necesidades de las mujeres, dada su dedicación al rol establecido de cuidado de la familia. Tercero, la falta de apoyos familiares del propio cónyuge y la presión social contraria a la participación política de las mujeres en ámbitos de representación. En ocasiones, algunas religiones son adversas a lo público y a la participación de las mujeres en este ámbito. Cuarto, la maternidad precoz, embarazos adolescentes, con el consiguiente abandono de la formación y la vulnerabilidad en el empleo y la autonomía económica. Quinto, el acoso, violencia y discriminación que sufren las mujeres en general y en política en particular. Sexto, los obstáculos relacionados con las desigualdades del orden socioeconómico, las brechas de ingresos económicos y los distintos niveles de educación de las mujeres respecto a los hombres, con mayor énfasis en mujeres indígenas. Séptimo, la estructura y cultura machista de los partidos políticos, a menudo inaccesible para las mujeres, sobre todo en las estructuras directivas, en todos los niveles, desde lo local hasta lo nacional. Octavo, un acceso restringido de las mujeres a los medios de comunicación para poder representar ofertas políticas y obtener visibilidad a la par de los hombres, así como una presentación sexista de las mujeres por parte de los medios de manera permanente. Noveno, menores oportunidades para acceder a redes de contacto y apoyos que se requieran para poder movilizar financiación y construir apoyos para las candidaturas. Y décimo, carencias en la formación para la gestión pública. Esta situación de discriminación y violencia contra las mujeres son tristes, pero también constituyen una cruda realidad en nuestro amado Zacatecas. Lo más lamentable es que se reproducen en el servicio público. Los servidores de los poderes del Estado, de sus entidades y dependencias, así como municipios de las entidades paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público de la entidad, en el desempeño de su encomienda, muchas veces intencionalmente o no, emiten sesgos misógenos, sexistas o cualquier tipo de violencia política que denigre a las mujeres por su condición de género. Por ello, es pertinente llevar a cabo acciones para salvaguardar y proteger los derechos de las mujeres, además de actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva. En ese afán es que se propone esta iniciativa con punto de acuerdo. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero,
La 63 legislatura del H Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los servidores públicos de los poderes del Estado, de sus entidades y dependencias, así como de los municipios, de las entidades paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público de la entidad, a que en el desempeño de su encomienda se abstengan de emitir sesgos misógenos, sexistas o cualquier tipo de violencia política que denigren a las mujeres por su condición de género. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 del Reglamento General del Poder Legislativo de Zacatecas, se solicita se apruebe esta iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución, para la cual se propone que dicho acuerdo entre en vigor el día de su aprobación. Es cuanto, presidente. Gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.